¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarles aquí en Análisis nuevamente con su servidor Eduardo Andrade y en esta ocasión acompañado por mi bellísima esposa María Fernanda Azanza de Andrade, que me hace el favor de acompañarme para juntos mandarles un mensaje muy cariñoso, compartir con ustedes estas flores con motivo del Día de las Madres. Ya sé que fue ayer, pero nunca es tarde cuando el amor es bueno y hay mucho amor y mucho cariño y mucho agradecimiento para las madres que nos siguen a través de este canal. Y esperamos que hayan pasado ayer un día muy bonito y que hoy sus familias las sigan festejando, que las festejen hoy y siempre. Muchas felicidades a todas las madres. Así es, porque de hecho es un fin de semana dedicado todo el fin de semana a las madres y esperamos que la estén pasando muy bien, acompañadas de sus hijos y que todo sea felicidad este fin de semana. Y tenía yo pendiente, ¿te acuerdas que nos pidieron tocar el tema de la ley de telecomunicaciones? Fue una iniciativa que mandó la presidenta de la República para emitir una nueva ley en materia de telecomunicaciones. Particularmente, por supuesto, se refiere a muchos aspectos, pero hay uno que es muy importante, que es la sustitución del Instituto Federal del famoso IFETEL como organismo autónomo constitucional y para crear, de hecho ya existe una agencia que tiene que ver con la transformación digital y con las telecomunicaciones. Y Ese al instituto, momento una pregunta, ese instituto ya desapareció, está en el proceso de pero desaparición. estaba dentro de la reforma constitucional, ¿no? O sea, Absolutamente. es independiente de la ley. Sí, Eso ya eso estaba en la reforma en la reforma de la constitucional, Constitución, ok. totalmente, o sea, ya Es una duda. desapareció. Ajá, Bueno, ya desapareció de la Constitución y ajá, está y en está el en el proceso, proceso como pasó con de, como el INAI, con el INAI. con el Ujú. INAI, ¿no? Entonces, está pues en ese tránsito, pero evidentemente ya tiene que privar el texto Constitucional. constitucional y el desarrollo de la ley de telecomunicaciones en esa parte para que se sustituyan las funciones de ese que fue un organismo autónomo constitucional. Y te acuerdas que lo primero que pasó fue que despertó ámpula esto del famoso artículo 109. A Sí. partir de ahí fue que me dijeron, oiga, dedíquele un tiempo a la ley de telecomunicaciones, pero son más de 300 páginas. Ujú. Entonces era difícil. Ahora empecé a ver empezamos ayer a Lo ver, no, vimos. antier, ¿no? Sí, el viernes, El, fue el viernes el primer el conversatorio primer en el conversatorio. Senado de la República, sí. Y ya ahí, además de lo que ya llevo estudiado, nos podemos dar una idea de varios de los aspectos que deben, sí, ser revisados, pero a mi juicio no modificados de fondo. Porque lo primero, el artículo 109, que da facultades al Estado para suprimir, para eliminar, para bajar, como se Ujú. dice en el argot, una plataforma que esté enviando alguna comunicación indebida. Y hay esta pretensión de que se elimine esa facultad. Y yo lo que digo es que, bueno, el Estado está para eso precisamente, para eso se creó. Lo que está prohibido es la censura previa, ¿no? Claro, O pero sea, ya una vez que se emitieron los mensajes que están violando la ley o algún artículo constitucional, el Estado tiene que hacer cumplir la ley y la Constitución por y supuesto. puede pedir que se retiren esos mensajes, pero no es quitar una plataforma, ¿no? Sino pedirle a la plataforma que quite algunos mensajes o No, la plataforma completa. no, yo creo que lo que puede hacer es bajarla, o sea, tener la capacidad de eliminarla, La plataforma de que completa, por ejemplo, ¿qué? sí, yo creo, como está redactada, parecería que es posible bajar toda una comunicación de esa plataforma, puede ser, o bien la comunicación concreta que esté Ajá. violando la ley. Eso quizás sí Ujú, falte por definir con toda precisión. ujú. El artículo tiene, pues a mi juicio siempre está la posibilidad de un control judicial. El artículo dice que se baje temporalmente y eso supone una especie de medida cautelar rápida de la autoridad. ¿Qué pasa si alguien está convocando a la comisión de delitos? Bueno, pues ahí debe de Claro, inmediato actuar. Para eso está conformado el Estado, ¿no? claro, y se tiene que velar por el bien de la sociedad.
Pues claro. Entonces es el bien público va por encima del interés que pueda tener quien esté difundiendo ese mensaje. Y si se considera que es temporal, bueno, quiere decir que habrá posibilidades de impugnar la decisión que hubiera tomado el Estado de bajar los mensajes o de suprimir la plataforma que lo estuviera usando, o no sé, se me ocurre, a ver, este canal. De pronto, ahora todos podemos tener un canal, ¿no? Ya yo Sí, pensado eso es muy bueno. en otro tiempo, decir, ay, voy a tener mi canal de televisión, ¿no? Bueno, se hubiera reído de mí don Emilio Azcárraga, que era ahí mi jefe, por cierto, también siempre muy reacio a las regulaciones, hay una resistencia a la regulación. Estoy escribiendo un artículo, lo viste, ¿no? Mi tesis profesional se llamó, hace más de 50 años, Medios de control estatal de la televisión comercial en México. Es un tema que me ha preocupado desde hace mucho tiempo, porque además lo viví por dentro, cómo operaban estos controles, que por supuesto tampoco pueden ser excesivos. La sobreregulación, como todo, como todos los extremos, ¿no? Claro. Es mala, pero la regulación es indispensable, no puedes dejar suelto a que ocurra lo que sea. Y yo entiendo que si alguien usa, por ejemplo, un canal como el que estamos empleando ahorita para una emisión de carácter ilegal, el Estado puede bajarlo y debe bajarlo desde mi punto de vista, ¿no? Exacto. Si no, estos Es señores, su responsabilidad, claro, estos ¿no? señores Velar por están, la sociedad. exacto, están. Ahora, que puede haber excesos, toda regulación puede llevar eventualmente a algún exceso, pero se puede corregir. Si se determina, por ejemplo, qué autoridades, que sería el Ministerio Público, me parece en una primera instancia, pueden hacer esa petición para que técnicamente se elimine un mensaje, bueno, ya se sabría qué autoridades sí lo pueden hacer. Y lo podríamos impugnar si es indebido. Pero yo tengo la sensación de que hay una especie de obsesión por evitar el autoritarismo, y cuando se tiene esa obsesión por no ser autoritario, acaba uno dejando de ejercer la autoridad legítima, ¿no? Entonces yo creo que eso, creo que tú estarás de acuerdo, que legítimamente si se rebasan los límites que están en la Constitución, ahí están los límites a la libertad de Claro. expresión, Y ¿no? todos tenemos que cumplir la ley. Que eso es lo que también preocupa un poco, ¿no? O sea, todos tenemos que cumplir la ley, tenemos que cumplir la Constitución. Pero ellos quisieran que no hubiera ley que lo regulara. Exacto, Y, es que, sí, y lo exigen como parte de la libertad de expresión, cuando no se trata de libertad de expresión, porque de todas maneras se puede decir y difundir lo que quieran. Ahora, si eso que dicen y difunden viola derechos o viola la ley, entonces se sanciona, se baja esa comunicación, se quita ese mensaje, pero no es censura previa, o sea, claro, no tienen que pedir permiso. Oiga, ¿puedo yo decir esto? ¿Puedo poner esto en un canal, en YouTube o en alguna red social? No es permiso lo que se está exigiendo, sino se está exigiendo responsabilidad por las acciones. Y todos debemos de ser responsables de nuestras acciones en todos los ámbitos, en por cualquier ámbito. supuesto, no hay ningún derecho humano ilimitado. Todos nuestros Así es, derechos tienen límites, ¿no? Nos lo enseñan desde el claro. principio en la carrera, ¿no? La limitación. Eso es justo el derecho. El derecho es justo lo que hace, limitar las acciones de los demás, porque de otra forma no se podría vivir en comunidad. Claro, Si cada quien quiere hacer lo que quiere, pues, digo, sería un caos, no habría manera de convivir. tal vez. Entonces, las leyes, las reglas, de cualquier tipo, no solo las normas jurídicas, sino las normas sociales, cualquier norma, incluso en una casa, ¿no? Hay Claro, reglas claro, para poder convivir en familia. claro. Y tenemos que cumplirlas, porque de otra manera, pues no se puede convivir pacíficamente. Y todos tenemos que cumplirlas. ¿Y qué son esas reglas? Son límites. Límites, por ejemplo, a los hijos. A un horario para llegar, ¿no? Tienes que llegar a tal hora, tienes que cumplir con tus tareas, tienes que cumplir con la escuela, tienes que ser respetuoso. Todas esas reglas Sí, son límites del comportamiento humano.
Exacto, para eso se inventó el derecho, Así es, ¿no? exacto. Porque eso lo que hace el derecho es justamente eso, limita nuestra libertad. Lo importante de los derechos humanos, de las garantías individuales, es que esos límites No no, abuse. exacto, que no haya un abuso, que quede un espacio Claro. lógico para nuestras actividades, pero nuestra libertad no nos puede llevar a hacer lo que queramos, a atropellar a los demás. Bueno, está escrito en la Está en la Constitución, Constitución. ¿no? Así Respeto es. a la vida privada, a la A la moral, moral. a los derechos de tercero, a no provocar algún delito, a no perturbar el orden público. Ahí está. Sí. Entonces, si alguien, claro, la ley tiene que definir cuándo se rebasan esos límites. No puede ser... Claro, está en general, está en la Constitución y ya la ley lo... Exacto. Y la autoridad lo que tiene que hacer es que se cumpla la ley. Que si los límites están en la ley, hay que hacerlos valer. No puede tampoco arbitrariamente la autoridad decir, ay, esto me parece que no está bien y lo voy a suprimir. No, la guía es la ley. Y cuando la autoridad hace cumplir la ley, no es autoritaria, está haciendo cumplir la ley. Y lo que oímos fue, digo que es una especie de un coro plañidero del neoliberalismo, ¿no? Sí, Todos decían, sí. oigan, desregulen, desregulen, desregulen. No, hay que ver. Los resultados de la desregulación no han sido buenos en ningún terreno. ¿Qué pasó en el área bancaria, por ejemplo? Sí. Desastre mundial. Y Así aquí, hasta la poca regulación que hay. No la cumplen. Exacto, ¿no? Sí, es molestísimo. Estaba viendo un programa, un noticiero, lo que sea, y vienen los comerciales y qué cosa, o sea, es un volumen altísimo. Y entiendo, tiene su razón de ser, porque normalmente viene el comercial y uno se levanta algo para que uno siga oyendo el comercial. Pero el problema es que está prohibido. Está prohibido, exacto. Está prohibido y no lo cumplen y no ha habido autoridad que lo haga cumplir desde hace bastante tiempo. Desde hace bastante tiempo. Otra cosa, Sí, no, está... que también a mí me molesta mucho, no sé, a lo mejor ya somos de otra época, quizá los jóvenes piensan diferente, pero a mí no me gusta escuchar, y no es que me asuste yo de palabras, no sé cómo llamarlas, altisonantes, porque luego dice uno malas palabras. Sí. No hay palabras malas. Bueno, como Es sea. una manera de decir. Nosotros Picardías decía Cricri en aquella canción sí, del... Bueno, ya no sé ya si no, se puede decir el nombre de la canción. Sí. O por ejemplo, yo le decía groserías. Groserías. Así decíamos. También. Mi mamá me decía, ya, no digan groserías, niños. Sí. No quiere decir que no las conozcamos o que no las digamos a veces, o sea, pero a mí, por lo menos en lo personal, no me gusta escuchar a un periodista, a un conductor de un noticiero, hablar así. No sé por qué, quizás es una sensibilidad especial mía, pero me siento ofendida. Claro, No me gusta. Antes no lo hacían. No. Estaba súper controlado. Justo en la época de mi tesis es una de las cosas que toco. Sí. Ni de relajo podíamos decir una mala palabra. O una vulgaridad. Entonces, o una vulgaridad. Sí, es que es muy desagradable. Dicen que y muy mal ejemplo, además. Fíjate, dicen que era un abuso. Yo no creo que fuera abuso. Cuando, por ejemplo, se le ocurrió, creo que fue Loco Valdés, ¿no? Que le dijo... ya no lo voy a repetir. No lo vamos a repetir. Pero... Un chiste acerca de don Benito Juárez. De don Benito Juárez. Sí. No lo repetiré porque, bueno, la gente dijo, ay, ¿por qué lo sancionan? Si es humor. Sí, pero hay un área de respeto. El uso de palabras que normalmente no usaríamos, por ejemplo, en una reunión social, no lo haríamos. ¿Por qué lo vamos a hacer en la televisión? No, en mi tiempo como comentarista, si yo hubiera dicho la 10ª parte de lo que oigo ahora, me hubieran cancelado mi licencia de locutor. Sí. Había sanciones. Claro, porque tienes una responsabilidad. Claro. Estás llegando a las casas de muchos mexicanos en un medio que es público, que no se nos olvide. Claro. Que todo el espectro radioeléctrico es medio público, no es propiedad de los dueños de las televisoras o de las radiodifusoras. Sí. Es una concesión. Así es. Y es un servicio público. Que puede ser para diversión también. Sí, claro. Para diversión, para información, para muchas cosas. Pero tiene que haber
pues ciertas reglas, ¿no? Por Y supuesto. respeto, no sé. Fíjate que todavía hay algunos locutores, ahorita no me viene a la mente el nombre de quién, que cuando dicen alguna palabra así, todavía algo, algo de respeto y de decencia les queda, porque dice, ay, Dios mío, se me salió, me van a castigar. Todavía quedan algunos. Sí, 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 pero ya hay... Una cosa es la libertad y otra es el libertinaje al que se ha Sí, llegado, ¿no? sí, 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 ya Y es lo de la demasiado. concesión, fíjate, ahí es otro tema, lo que acabas de decir. El espectro radioeléctrico es un bien público, es el conducto Por por el donde que viaja. pueden llegar, por el que viajan las ondas que permiten estas transmisiones. Y eso es público. Y para dar un servicio público usando ese espectro se necesita una concesión, Concesión. como tú lo dijiste, Que da el Estado. que da el Estado. El Estado es el que la da. Y el Estado tiene el derecho de decidir con base en la ley también. Sí, sí, Porque, tampoco es lo sí, que se les dé la gana. exacto, yo veía en ese conversatorio que decían, ¿y es que por qué se va a concentrar en una sola persona? Claro, porque el IFETEL era un cuerpo colegiado que además tampoco garantizó nada. Ahí estaban, Integrado por puras personas que estaban, que salían de los propios exacto, medios, ¿no? O sea, se regulaban a sí mismos. prácticamente era buscar una autorregulación Autorregulación. a través de un organismo supuestamente Autónomo. autónomo. ¿Autónomo de quién? Autónomo del gobierno. Así es, Autónomo del gobierno y del pueblo, que pero no es, autónomo de los dueños de los medios de comunicación. exacto, que es la autonomía que trata de preservar el TEMEC, el Tratado Comercial, porque ha habido muchos argumentos, uno de ellos, y ahorita regreso al otro, pero salió este del TEMEC, que dice, ya lo revisé, lo leí con todo detalle, Completito, la sí. independencia que pide el TEMEC en cuanto al órgano regulador es de los proveedores de Es servicios, justo lo contrario, pero no exacto. del Estado, No pues del es un Estado, órgano del Estado. claro. Y entonces resulta que la persona, porque vuelvo al tema de la unipersonalidad, decían, es que, ¿por qué una sola persona va a decidir el titular de la agencia de telecomunicaciones? En primer lugar, como lo comentamos también antes, no es una sola No, persona, ¿no? no, si hay equipos de trabajo, si no, Claro, no es una decisión arbitraria, ¿no? O claro. sea, ahí se hace estudio, se hace, digo, Claro. Y así era antes. ¿Por qué? Porque el Estado es el que debe dar esa concesión a través de un órgano del Estado. Y la ejecución de la ley en el Estado le corresponde al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es unipersonal en su ejercicio pleno, por supuesto, tiene muchos colaboradores, lo sabemos, pero cada dependencia también es unipersonal. Hay un secretario de Estado que es el responsable o una secretaria de Estado. Aquí es el titular de esta agencia. Incluso yo diría además que es un trabajo cooperativo con el solicitante de la concesión, porque él también tiene que asegurar cómo va a dar el sí, sí, servicio, sí. qué garantías ofrece, cómo va a pagar, en fin. Entonces es un trabajo conjunto. No es que una sola persona se le ocurra si da o no la concesión. Pero cuando se define por parte de un órgano del Estado el dar la concesión, no tenemos por qué desconfiar de ese órgano del Estado, que además está encabezado por la persona que obtuvo la mayor cantidad de votos Los para dos. presidir el país, Y que ¿no? si la mayoría de la gente votó por esa persona, en este caso la presidenta Sheinbaum, quiere decir que confían en ella, Pues sí. Y ¿no? entonces, Entonces se confía en esa persona a la que se le otorga el voto. ¿Por qué habríamos de retirarle la confianza que ya le dimos? Entonces, eso es lo más antidemocrático que puede haber, ¿no? Entonces es como claro, no confiar en el voto de la gente, en la decisión de la gente que claro. tomó. Le damos el poder unipersonal, porque así lo dice la Constitución, y porque la ejecución de la ley no puede tampoco estar sujeta a muchas discusiones y consultas. No, no, ya está la ley emitida, hay que ejecutarla. Y entonces, como tú dices, ya le dimos con los votos el apoyo pleno para que conduzca al Para, país. ajá, y para que cumpla todas sus facultades, Exacto, todas las funciones que le da la Constitución. claro, Y que, bueno, a lo mejor no las conocemos todas, pero esto también se propuso en la campaña. Fue una de las propuestas claro. de campaña y eso sí se supo.
Claro, O sea, la población lo supo antes de ir a votar y lo aceptó, así como lo de la reforma al Poder Judicial. claro. O sea, hay una plataforma por la que vota la gente, un conjunto de propuestas, ¿no? Tú lo dices bien. Y ya se votó por una persona que ganó con esas propuestas. Bueno, pues las va a ejecutar. No solo tiene el derecho, Tiene la tiene la obligación. obligación, pues es Así un es. compromiso con los Así es. votantes. ¿Y por qué? Reafirmo también lo que dices. ¿Por qué va a ser más confiable un cuerpo de personas no electas que la persona que elegimos y que esa a su vez tiene la confianza en alguien al que designa, a la mujer o al hombre que designa, para ejecutar el área Y correspondiente? que responde ante ella y ante Así la es, gente también, así a es. través de ella, ¿no? Entonces, y esas son facultades que le da la Constitución. Nombrar y remover libremente a los colaboradores, en quienes deposita, delega esa Claro, confianza porque para no ejecutar. puede, una persona Sí. no puede hacerlo Entonces, todo. no podemos decir, se elige a la persona para que ejecute la ley y luego decimos, oye, pero estas no las ejecutes tú, Sí. estas vamos a formar No, un grupo. y sabes que, y lo más delicado de esto es el tema del que se trata, ¿no? Que son las telecomunicaciones, es un poder fáctico que tiene una influencia enorme. Y de alguna manera, quizá ese espacio lo quieren recuperar, ¿no? Para a través de eso influir en la Claro, gente, malinformar como vemos que se hace en muchos la, casos, ¿no? la corriente neoliberal derrotada en las urnas y que se percibe ella misma como incapaz de ganar elecciones, pues quiere ganar posiciones, ¿no? De Claro, poder y como esta es estas. una Es posición importantísima. importantísima. Y, Sí, sería muy lamentable que se y debe cumplirse echara la eso ley. para atrás. Mira, la Suprema Corte en el pasado, y creo que esa fue una de sus grandes culpas, echó abajo varias regulaciones en la materia, en telecomunicaciones, que justo tendían a que hubiera una regulación. Y no me gusta usar la palabra control, aunque fue la que usé en la tesis, porque también son controles, pero ahora no se quiere usar mucho. Pero la verdad, el control como aplicación de la ley no significa censura, no significa mordaza, significa verificar simplemente que se cumpla con la ley, que se controle el ejercicio de una actividad. Y resulta que en muchos casos, yo recuerdo uno, Y dime, ¿qué no vas a nada, decir? que de pronto pensé, pues es que todas las actividades Pues están sí, reguladas. pues claro, tiene que. Pero ¿te Pero acuerdas? Me vino a la mente de sí, pronto cuando la Suprema Corte a ver, trato de acordarme bien. Había una norma que decía que tenía que cuidarse la pureza del lenguaje, algo así, ¿te ajá, acuerdas? sí, 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 Y sí, la Corte lo echó abajo. ajá, Y sí. entonces, por eso es que ahora abusan, usando no solo las, que decimos malas palabras, sino realmente corrompiendo el lenguaje materialmente. Y yo Pero además, espero. perdón, Sí, dime. es que se acuerda uno de cosas. O sea, por un lado, y dijeron eso, pero por otro lado, prohibieron que se Ah, dijeran ciertas palabras. Entonces sí, 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 ya no entiende sí, uno nada, sí. ¿no? Todos, Efectivamente. no, Prohibi- no les gustó que hubiera una prohibición de que se corrompiera el lenguaje. Ah, ok, eso no. Pero estas palabras, esas sí están sí, prohibidas. y, Bueno, entonces, ¿en y qué está- quedamos, oye, y no? están prohibidas que no las podemos No, decir no, aquí, porque están prohibidas. porque están prohibidas. Pero sí, Digo, es es ridículo. tremendamente contradictorio, Sí. ¿no? Porque entonces, insisto, que en aras de la libertad de expresión no puedes permitir que se diga lo que sea, y menos que se viole la ley. Bueno, en todo caso, sí, se dice lo que sea, pero Ah, se es de responsable de lo acuerdo. que se dice, Tienes razón. ¿no? O sea, Tienes la razón. libertad de expresión es esa. Dices lo que quieras, pero eres responsable de lo que dijiste. Exacto. Y debo corregir lo que dije. Sí, Porque al decir yo no debes permitir, no es que lo permita o no, tienes sí, razón. Todo está, digamos, nada está prohibido de antemano. Pero las pero cosas sí, que violen la ley y que están en la sí, ley descritas dan lugar a una a una sanción. responsabilidad. Y si dañas a Claro, terceros, si ofendes, si
difamas, lo que sea. Sí. Hay una responsabilidad que tienes que cumplir y para eso está la autoridad, para hacerla cumplir. Y eso puede llevar a distintas sanciones. Puede ser desde una amonestación, una multa, pero también puede ser, por ejemplo, la revocación de una concesión, Claro. si se está usando en contra de la ley. Y Fíjate, antes decías, se podía revocar una licencia de locutor. Ahora creo que ya ni licencia se pide, ¿no? ya ni Digo, no licencias sé. tienen, no, teníamos, se obtenía mediante un examen. Había dos niveles, el B, que era para personas que hubieran terminado hasta la secundaria, porque entonces no se exigían tener 20 doctorados. O sea, Doctorado y postdoctorado. sí, el que terminaba la secundaria tenía que ser capaz de poder hablar en público. Ahora no estoy tan seguro, pero bueno, no me meteré mucho al área de la educación, que también ahí hay cosas que decir. Pero entonces te podías hacer un examen. Ya terminada la secundaria te daban una licencia de locutor B. Si tenías terminada la preparatoria, podrías optar por la licencia de locutor A, que era la de mayor nivel, ¿no? Y además las estaciones de radio, las de mayor potencia, tenían que contar con locutores A. Ya en estaciones más pequeñas. Era una regulación. Era una regulación. Y uno sabía, bueno, los exámenes, que ahora no los hay también, esa desregulación ha servido para algo, no, ha servido para vulgarizar, el desregular ha servido para la vulgarización de las transmisiones, la corrupción del lenguaje, la desobediencia plena de la propia ley, lo que decíamos, desinformación. Para la desinformación. No, y luego ve uno en los cintillos, perdón, es que se me ocurre, ve uno en los cintillos en los noticieros unas faltas de ortografía que dices, ay caramba, o sea. Sí, es. El asunto es que ahora, fíjate, ahorita que salió lo de las licencias, teníamos que pasar un examen hasta para saber cómo se pronunciaban los nombres, por ejemplo, de los compositores, ¿no? Chopin, se dice Chopin, ¿no? En otros idiomas. Ajá, sí. O no, como decía Tres Patines, ¿no? Que cuando le dijeron de Enrique Jorrín, aquel que era, bueno, tú no la conociste, pero por allá en los años 50 había una orquesta muy famosa cubana de Enrique Jorrín y su orquesta. Y entonces cuando se equivocó Tres Patines y dijo Chopin, y le dice el juez, no, se dice Chopin. Se dice Chopin. Chopin. Entonces, oye, la orquesta de Enrique Jorrán, no, ese es Jorrín, ese es Jorrín. Pero teníamos que decir, ¿no? Hasta, no sé, Beethoven, en fin, nombres de ciudades. A mí me corrigieron, me acuerdo que entre las cosas que nos ponían a leer, yo dije Birmingham. Y me dijo el maestro que estaba ahí, me dijo, ahí tiene usted un error. Es Birmingham. Ah, bueno. Sí. A ese nivel nos hacían, y conocimientos, examen de conocimientos, para poder usar un micrófono que está escuchando mucha gente. Claro, ¿no? Es un servicio público, al servicio de la gente, sí. Y ahorita que decimos gente, para terminar, el derecho de las audiencias está en la Constitución, está en el artículo 6. Y eso sí, ya lo estudié, es verdaderamente lamentable, es renunciar totalmente a la autoridad. Resulta que las propias estaciones emisoras nombrarán un defensor de la audiencia. A ver, tú vas a defender a la audiencia, yo te nombro y tú vas a defender a la audiencia. O sea, que la audiencia que se va a quejar de ti, porque algo le está molestando, algo le está afectando, se va a quejar de ti, tú mismo la vas a defender de lo que tú le estás haciendo. Exacto. ¿No? Entonces, poner la iglesia en manos de Lutero, ¿no? ¿Cómo esa autorregulación es totalmente ineficaz? Es hasta una burla constitucional, porque debería existir, fíjate, así como hay una Profeco, y al principio se llamaba la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, así se llamaba. Sí. Luego le fueron modificando. Sí. Pero aquí yo digo que la propia agencia... Sí, pero funciona muy bien. Bueno, sí, funciona, ¿no? Y ha funcionado muy bien mucho tiempo. Sí. Exacto. Sí, pero no es el mismo dueño de la tienda. Claro, ¿no? Claro. El dueño del súper del que me voy a ir a quejar, o el dueño de, no sé, de la compañía de servicio telefónico móvil,
¿no? Sí. Que me está cobrando de más, me voy a ir a quejar ante él mismo. Sí, Se te va a reír, poner una persona, Sí. aquí quéjate con él. se va a No, reír hombre, de mí muchísimo. yo digo que debería existir en la propia agencia de telecomunicaciones una oficina de defensa de la audiencia, porque así se llama en la ley, y que el público pudiera acudir a ese servidor público, Claro. no un empleado mismo de los emisores, No, no. al servidor público diciéndole cuál es su queja. Claro. Se puede quejar de la mala calidad de una transmisión, del sesgo indebido. Yo escuchaba algún comentarista que decía, bueno, ¿y cómo se va a garantizar la pluralidad? Puede haber reglas, es decir, oye, el periodista que está presentando al defensor de una posición política X, que tenga la obligación de un equilibrio, es decir, bueno, vamos a escuchar a la contraparte. Sí. Porque es Sí, muy sí, frecuente que en los Sí. noticieros nada más Sí. oímos una sola Solamente línea, un ¿no? lado, exacto. Y que haya la posibilidad de que la audiencia diga, oiga, me quejo porque no estamos escuchando realmente las diferentes Sí. posiciones, Sí. me quejo porque la calidad de la transmisión es mala, me quejo porque fue falaz, fue falsa la Claro. información que dieron. Sí. Que haya esa posibilidad Sí, de sí, quejas, sí. eso sí sería una defensa del auditorio, no que nosotros tenemos que pues aguantar y ver. Todavía nos dicen, yo recuerdo desde entonces, era, pues cámbienle, Sí, ¿no? sí. Cámbienle, No, pues sí le cambia su uno, derecho pero, es de cambiarle. sí, Bueno, sí, no, sí. pero mi derecho es que yo pueda también Sí. intervenir, tener una posibilidad de interactuar con el emisor, no simplemente de cambiarle, porque entonces a lo mejor acabo apagando todo y el servicio que me deben dar no me lo van a Claro. dar. Y en general así pasa, porque empieza uno a cambiarle a diferentes noticieros y es lo mismo. Sí. Entonces, sí. Entonces, sí, yo creo que sí esta parte debería corregirse también, porque sería el ejercicio de una autoridad, y de una autoridad a nombre del público, y no dejar esa desregulación total que acaba en la pésima calidad que tenemos en las emisiones, como lo decimos, ¿no? Sí. Pues yo creo que ya Sí. por hoy nos hemos divertido, bueno, reflexionamos y también nos divertimos porque hay que hacerlo así. Les reiteramos nuestra felicitación, síganla pasando muy bien a todas las Sí, mamás. que sigan pasando un muy bonito domingo, un muy bonito fin de semana del Día de las Madres. Y bueno, pues me dio mucho gusto saludarlos otra vez. Y les saludarlas. les mandamos un gran abrazo con nuestros mejores deseos y estas flores para todas ustedes. Hasta la próxima.